Buenas a todos, y ahora os voy a enseñar el Mini Cooper. Lo que hice fue, ahora voy a hacerle el reequipamiento con un cargador de CDs del modelo Mini Cooper. El cableado es este, el que tengo aquí en la mano. No obstante, al final del vídeo os pasaré una fotografía con los códigos del cableado para si deseáis hacer vosotros el reequipamiento y instalación del cableado para cargador de 6 CDs en el maletero. Paso a paso os enseñaré los pasos que hay que seguir para hacer la conexión y todo. Bueno, ya viene preparado con los conectores, eso también, pero bueno, ya os enseñaré los pasos donde tenéis, porque no es solamente conectar, tenéis aquí unos cuantos cables por el medio que debéis conectar aquí en el marco de la puerta, y otro que va aquí, que va al final, que va al cargador de CDs, que es aquí al final. A ver, ahora aquí están los conectores del final que van al cargador de CDs, y aquí tenemos uno que va a carrocería, que va al final de la conexión, que va en el maletero. Y aquí a mitad de camino tenemos este, a ver si lo encontramos. Y bueno, no obstante, ya os pasaré fotografías de donde tenéis que conectar y todo, pero es aquí en el marco de la puerta del copiloto por donde pasa lo que es el conector de este cable de color blanco con rayas amarillas y franja roja ahí en el centro. Bueno, pues a continuación empezamos y os enseñaré cómo desmontar lo que es. Bueno, tenemos que desmontar los marcos de aquí, de donde la radio, donde va el equipo de sonido, el climatizador y el control de elevalunas. Tendremos que sacar el equipo de música para hacer el conector, y aparte tendremos que conectar también el cable de masa positiva al equipo de música, y paso a paso ya os enseñaré los pasos a seguir para que os salga también. Y si deseáis colocar un cargador de CDs, podéis hacerlo sin ningún problema, y ya os doy la referencia del cableado para hacer la instalación y que no tengáis mucha complicación. Quitar lo que son las columnas. Ahora tendremos que quitar los tornillos del equipo de música para hacer la conexión del conector trasero que nos trae el cable en la parte trasera, en el pin correspondiente que tenemos por la parte trasera del equipo de música, para hacer factible el funcionamiento del cargador de CDs y el control desde el equipo de música al cargador de CDs. Bueno, pues ahora lo que haremos es sacar el cargador CDs y con mucho cuidado no cargarnos nada. A ver, desenchufamos. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos cable antiguo, añadimos el nuevo, y aquí tenemos que hacer una pequeña modificación. El cableado que teníamos ya, aquí ya tenemos que cortar lo que se tenía ya, desconectar el cable de alimentación, que es así.
bloquea. Esta carrilera nos bloquea aquí. Y ya tenemos instalado el adaptador. Ahora tenemos que tirar el cable dentro. Que ese lo vamos a tener que pasar. Tengo que solucionar este tema del equipo de música también para que no nos dé problemas. Un segundo. Bueno, yo voy a optar por pasar lo que es el cableado por la parte de detrás del navegador, para no levantar lo que es el tapizado, para que es la forma más fácil que podéis hacer si queréis hacer el reequipamiento, que es solamente quitar los tornillos de los laterales. A ver, es coger aquí y volver a sacar el salpicadero, tanto de una parte como de otra. Quitar el tornillo de aquí, el de aquí, y en la otra parte lo mismo, es quitar la tapa. Cogemos los tornillos. A ver, os vuelvo a poner aquí, porque al mismo tiempo no puedo hacer dos cosas. A ver, ahí. A ver si podemos. Bueno, ahí, así me podéis ver. Pues quitamos los tornillos de aquí. Colocamos el tornillo y nos vamos para la otra parte. A ver, vamos a ver, ahí, ahí, perfecto. Vamos a bajar un poco ahí. Esta parte ya después yo lo elimino. Simple, lleva su tiempo. No obstante, tened en cuenta que vais a necesitar una guía de cables para pasarlo desde la parte delantera hasta la parte del maletero, que ahora en breve os enseñaré la guía de cables, que la podéis conseguir en cualquier tienda, en una gran superficie. La guía para los cables es la que utilizaría un electricista, que es esta, que con esto, para pasar el cable desde la parte de aquí hasta el maletero. Bueno, ya tenemos aquí los cables, esto sacado, cogemos, movemos un poco el salpicadero, lo sacamos y listo. Y seguimos. Más adelante ya os pasaré un vídeo, otro, pero bueno, eso tengo que ir poco a poco, y os enseñaré cómo instalar lo que son los sensores de conectados al sistema GPS, para que al sistema GPS y al equipo de música, para cuando dais marcha atrás os lo notifique por pitido. No obstante, el kit lo tengo aquí, el módulo. Os voy a enseñar el módulo, que ese todavía, ese ya me va a llevar un poco más de tiempo. A ver, hombre, a ver, el módulo es este. Va montado en la parte del maletero. Ese es el módulo del sensor de marcha atrás, de estacionamiento. Lo que es el altavoz, para cuando va a mucha proximidad que empieza a evitar. Y aquí es el módulo que detecta la distancia. Y aparte, al mismo tiempo pasa estos datos a la pantalla GPS y nos indica la proximidad en la parte trasera que estamos del objeto antes de que pegamos un golpe al coche. Bueno, seguimos. Bueno, ya hemos sacado todo.
vamos a tener que mover, vamos a ver, este para aquí. Tendremos que quitar estos botoncitos cromados en mi caso y quitar los tornillos de aquí de arriba para poder pasar el cable. Un destornillador de estrella, este mismo. Cogemos, quitamos los tornillos que están ubicados aquí del módulo GPS, salimos, los coloco en este cenicero, que son pequeñitos, y si se pierden, listo va. Tenemos que tener cuidado. Ahora para sacar la moldura tendremos que quitar otro tornillo que está aquí debajo. Lleva aquí debajo lleva un tornillo, el módulo de la moldura central del sistema GPS para sacar el salpicadero, lo que es esta parte. Aparte lleva aquí otro tornillo, pero bueno, ese ya está extraído. Seguimos, aquí tenemos el tornillo, lo pasamos ahí, cogemos con mucho cuidado por debajo. A ver, movemos un poco, sale, ahora, salió. Posamos esto por aquí y seguimos sacando tornillos. Me quedé sin batería y no había forma. Bueno, aquí tenéis lo que es el cable del cargador de CDs ya enchufado al equipo de música. Aquí tenemos el mazo, aquí tenemos ya el conector, que es este. Y aquí lo que hice fue, como tenía antes un equipo de música de la primera versión de él, que era con cinta, lo que hice fue, en vez de cortar los cables, me conseguí lo que era el conector actualizado de la versión más nueva, que es para el equipo de música, para el navegador, que lo tengo aquí abajo, el lector del equipo de música, y lo conecté todo al coche. Hemos tenido que cambiar de ubicación porque se ha puesto a llover en exterior y bueno, ya pues lo que os decía, yo tuve que cambiar lo que es el cableado del... Yo tenía lo que era el equipo de música de cinta y venía con estas conexiones. Y para no cortar, para no hacer un recorte de cables, lo que hice fue, como eran conectores redondos, pues lo que hice fue conectar todos los cables según su código, que como veis no hay problema porque vienen los códigos para el cable de luz, de corriente, tanto positiva como negativa. Y todos los conectores son lo mismo, es conectar y listo. Y bueno, a continuación seguiremos colocando lo que era lo que me faltaba del salpicadero, que lo desmonté. Y a seguir colocando lo que son todos los cables otra vez, para llegar hasta la parte trasera, para terminar, para hacer la instalación del cableado del cargador del maletero de 6 CDs. Bueno, ya hemos montado el salpicadero, ya hemos pasado el cable, lo hemos pasado por aquí. Como veis, a ver, veis aquí el cable, lo hemos sacado por aquí por debajo, y ahora lo que tenemos que quitar es la moldura de aquí, donde justamente aquí también tendremos el módulo de control de confort del coche. Lo tendremos que pasar por aquí, todo, y de ahí pasarlo con el pasacables, que lo tenemos aquí, hasta el maletero. Bueno, pues ahora vamos a empezar a desmontar. Bueno, hemos tenido que sacar, a ver,
hemos tenido que sacar lo que es el... A ver, ahora sí me deja enfocar. Vale. El cinturón de seguridad. Para poder sacar lo que es la moldura de la puerta, tenemos que sacar de aquí. Deberemos extraer la moldura de ahí y la tenemos que sacar para poder tener paso libre, para poder ya meter el cable para la parte trasera de la puerta. Bueno, como os comentaba, mirad, aquí está el pin que va el cable, va con este, que tiene, lo debemos conectar aquí, en esta grapa, a ver si nos deja. Sí, yo creo que tenemos, que hay un punto libre, creo que hay un punto libre para conectarlo, pero bueno, vamos a ver, lo vamos a desmontar y veremos si tenemos un anclaje libre para su posterior colocación. Vamos a sacarlo. Si nos deja. Sí, yo creo que sí. A ver, hombre. Las grapinas estas de plástico, no creáis que no es fácil. Vale, una fuera. Se van a doblar un poquitín, eso tenerlo en cuenta. Y nos queda una que está aquí, si nos deja salir. Pues va a ser que no tenemos conector libre. Bueno, ya hemos conectado, como veis, el cable, y ahora hay que empujarlo hacia adelante, bloquearles grapes para que no se vuelvan para atrás, si nos deja. A ver, hombre. A ver. Sí. Este del medio se resiste un poquitín. Pero bueno, vamos a... Con un poco de... Ahí. Con un poco de persuasión. Todo se soluciona. Bueno, pues ya está. Ya tenemos el cable conectado. A ver, este lo metemos por aquí, por debajo. Anclamos el soporte donde va, aquí en la puerta. Como veis, va aquí, colocado. Y ahora, este va metido por aquí. Seguimos por todo el marco de la puerta con el cableado. Sí. Y ya lo que sigue. Bueno, a continuación. Aquí en el maletero tendremos que pasar el cable por aquí. Por aquí tendremos que pasar el cable. Y aquí dentro tenemos, como veis, la toma donde tendremos que enchufar el cable marrón. Y ya después aquí ya pondremos el cargador de CDs anclado en esta parte, que tenemos aquí un anclaje. Y aquí vamos, y aquí tenemos, lo que ya digo, el punto de carrocería, donde deberemos conectar el cable que viene a continuación. Ahora lo que vamos a hacer es pasar el pasacables para traer el cable desde delante hasta aquí. Bueno,
Bueno, a continuación empezaré colocando el sistema del cableado. Bueno, aquí tenemos lo que es, a ver, aquí tenemos ya el cable que nos salió por aquí por delante con el pasacables. Lo tendremos que meter por aquí. Veremos, a ver si lo puedo hacer. A ver. Sí, yo creo que pasacables. Deje hacerlo. Sí, pero no me deja. Vale. Bueno, ya os lo enseñaré en breve. Bueno, vamos a coger un poco de cinta aislante. A ver, un segundo, si puedo, sí. Vale, un segundín, a ver. Sí, ahora cogí aquí las puertas. Mirad, el cable, lo que vamos a hacer es coger con el pasacables, coger aquí, a la puntera. Un poco de cinta aislante para los cables, para que pasen. Cerramos. Y ahora vamos a ir a la parte trasera. Tiraremos un poco, como veis. Y hay que ayudar un poco a los cables a que pasen. A ver. Hay que ir tirando poco a poco para evitar. A ver. Despacín. Despacito. Y con buena letra. Un segundo, vamos a ver qué es lo que está pasando. Se ha trabado. Ahí. Vale. Ahí dentro, a ver si puedo enfocároslo. Sí. Se ha trabado un poco. El pasacables. Parece que ya se destrabó. Tenemos que ir tirando poco a poco. Ir poco a poco. Un segundo, se va a enganchar ahora. Tenemos que tirar un poco para atrás. Atrás. Bueno, como veis, ya lo tenemos aquí. Ya tenemos, y este es el cable que debemos conectar aquí, que me parece que igual sí. A ver si tenemos un hueco libre para hacer la conexión. Bueno, yo opté, como viste, por cambiar el conector de masa a carrocería, de punto de carrocería, por uno más grande, porque no había puntos suficientes para hacer el anclaje. Así que lo que hice fue coger y poner uno con más puntos. Para comodidad mía, para futuros modificaciones. Así me evito el tener que hacer la ampliación más adelante. Y ahora que lo tenemos, pues lo que hacemos es
Y bueno, ahora mismo sería aquí coger, quitarle el cinta aislante y ya tendríamos hecha lo que es la preinstalación, preparado para cuando colocar el lector de 6 CDs que colocaremos. Ya tenemos aquí preparado toda la preinstalación y reequipamiento para el coche cuando hagamos la instalación del lector. Bueno, ahora seguiremos. Lo que vamos a hacer es tapamos el hueco. Por aquí ya hemos terminado. Ya hemos hecho una ampliación del conector a carrocería, que solamente teníamos 5 puntos y ahora tenemos unos cuantos más para poder seguir. En todo caso, si queremos añadir algún extra más, podemos hacerlo sin ningún problema y no tengamos que... Y aprovechando ya lo que es la modificación que habíamos hecho ya actualmente. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es montar el marco de la puerta, que lo tenemos aquí, y vamos a colocar todo esto y tapar aquí todos los cables y dejarlo todo ya listo. Bueno, vamos a montar lo que es la moldura de la puerta de nuevo y su correspondiente. Ahí ya perdí la grapa. A ver, hombre. Y aquí tenemos la grapa que va a montar aquí. Bueno, vamos a montar todo esto. Colocar los cables en su sitio. Metemos la mano aquí. Aquí cuando metimos los caballos, pero no les tienen agua. Bueno, seguimos montando. Encajamos. A ver, hombre. El conector. Tenemos ahí. Levantamos aquí, bajamos para abajo. Colocamos el asiento para adelante. Joder con esto. Ahora. Vale. Los conectores ya están, estos aquí. Y aquí es encajar. Encajar. También. Bueno, lo metemos ya todo. Y está encajado. Aquí lo mismo, montamos la goma del marco de la puerta, que nos va a tocar un poco las narices porque tendréis que hacerle un poco de fuerza porque ahora. Me he abrazado con un destornillador hace un momentito antes de empezar esto y ahora me sangra. Como veis, ha llevado su tiempo, ya está todo conectado. Esto
Esto es simple, coger e meterlo en el agujero que está aquí en el marco de la puerta. A ver, sí. A ver, hombre. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo de cómo hacer el reequipamiento de vuestro coche que no que careciera de cargador RCD, si queréis alguno hacerlo, eso yo os lo cuelgo para que veáis que tampoco es tan complicado. No obstante, ya al final de este vídeo vos colgué ya lo que es el tutorial, tutorial que estamos haciendo ahora, y aparte la referencia del cableado que os hace falta para realizar el reequipamiento, que como veis es simple, ya os viene con los cables. Tened en cuenta que en el sistema de radio tenéis lo que es el conector que va al equipo de música, y tendréis que enganchar en el cable rojo que tenéis ahí, o si conseguís el cableado como yo, que viene ya con un pin adaptativo, pues bueno, pues es coger, enchufar y ya está, y lo vais adaptando. Si no, tendréis que cortar en el cable rojo, o colocarle una pequeña grapa, ahí, una pequeña grapa que muerta el cable para hacer lo que es la alimentación, porque necesitáis una alimentación positiva al cargador y negativa, que bueno, como veis, ya os lo dije, atrás está en el marco detrás justamente de la tapa en el maletero, donde tenéis un conector a carrocería para hacer la conexión. Así que, bueno, y como veis, son 5 minutos y esto está todo ya otra vez colocado. Bueno, si os gustó, me dais un like o os suscribís a mi canal. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta luego.